Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia, el maravilloso libro de Proverbios, los Proverbios. Proverbios, dichos sabios de Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra aparte de Jesús. Este libro es maravilloso por los consejos prácticos que nos da para que tú y yo podamos vivir bien. Como lo dice el versículo 1 al 6 del capítulo que nos corresponde hoy, el capítulo 1, allí el propósito de este libro es capacitar al lector para aprender sabiduría y doctrina, para entender sabiduría y doctrina, para adquirir sabiduría y disciplina, para comunicar, aprender, conocer sabiduría e instrucción, adquirir, recibir prudentes consejos, para discernir palabras de inteligencia, para ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, comprender dichos profundos, en fin, todo esto, lo que dice el versículo 1 al 6 del capítulo 1, para esto existe el libro de los Proverbios, nos enseña, así que es importante que le prestemos atención y leamos cada capítulo de forma detallada y saquemos las lecciones. Tal vez no alcance yo a reflexionar en cada versículo porque son temas muy extensos y que se nos dan para nosotros analizarlos de manera perfecta, porque es claro, no es confuso este libro, aunque algunos llaman a este libro como irreligioso. Sin embargo, este libro tiene un concepto de religión, un concepto de santidad importante que nosotros debemos prestarle atención, porque nos ayuda a corregir nuestra conducta y nos ayuda a tener éxito no solamente en la vida espiritual, sino también en todos los aspectos de la vida. El autor de este hermoso libro, como ya lo mencioné, el sabio Salomón, hombre al cual Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que desees. Él le pidió sabiduría y Dios le dijo allí en 1 Reyes 3:12, mira, voy a obrar conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El hombre más sabio de la tierra, Salomón. Por eso es importante que le prestemos atención a los escritos de él, porque hay mucha sabiduría allí. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 23 al 25, dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Impresionante. Todos los reyes de la tierra venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Hubo una mujer que también vino a visitarla, una reina. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 3, dice: cuando la reina de Sabá oyó de la fama que Salomón había alcanzado para honra de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. Impresionante la sabiduría de Salomón, porque Dios se la había entregado. Y en el capítulo 1 habla precisamente de eso, de nosotros aceptar, de nosotros recibir la sabiduría de Dios, la prudencia, y poder así entonces tener vida eterna, que es lo más importante y lo que nosotros más debemos desear. Dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo del David, rey de Israel. La inteligencia, la capacidad, la sabiduría que tenía Salomón lo hizo idóneo para escribir este maravilloso libro. Y entonces dice el versículo 2, ¿cuál era el propósito de escribir este libro? Para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Interesante.
Ese es el propósito. Ahora, vamos a hacer una diferencia entre sabiduría e inteligencia, porque son diferentes. Sabiduría viene del término griego sofía y conocimiento viene del término gnosis, que es conocimiento. Sabiduría tiene que ver con la vida práctica, llevar a la práctica las cosas que conocemos. Esto es sabiduría. Y conocimiento se refiere a la parte intelectual. Y el proverbio lo dice aquí: el sabio los escucha y aumenta su saber, es decir, aplica todos esos conocimientos a su vida cotidiana, porque la sabiduría tiene que ver con la vida práctica, con la parte práctica. Ahora, la prudencia significa perspicacia, buen juicio. Sin embargo, también es un sinónimo de sabiduría, la prudencia. ¿Te das cuenta? La sabiduría tiene que ver con la vida práctica, pero el conocimiento con la parte intelectual. Los dos son importantes, los dos son necesarios, la inteligencia y la sabiduría. Pero más importante es la sabiduría, llevar a la práctica, porque de nada sirve que tú conozcas, tengas mucha inteligencia, sepas muchas cosas, pero no practicas eso que sabes. De nada sirve. Por eso el sabio Salomón en el versículo 7 aclara el asunto y explica: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, ¿qué significa temer a Jehová? Ya lo hemos explicado en el libro de los Salmos, pero voy a explicarlo una vez más por amor a aquellos que no recuerdan o que no escucharon. El temor tiene dos facetas, es decir, hay dos tipos de temor, un temor positivo y otro negativo. El temor positivo es aquel que te lleva a reverenciar, a respetar, a obedecer, a inclinarte ante Dios. Ese es el temor positivo. Temed a Dios y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo soy Dios y no hay otro. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese temor al cual nos invita la Biblia a hacer es reverenciar a Dios, es respetarlo, es obedecerlo, inclinarnos ante Él. Ese es el temor positivo. Pero el temor negativo es aquel que Dios no pide. Dios no quiere que nosotros tengamos un temor negativo. ¿Cuál es el temor negativo? Aquel que nos lleva a huir de Dios, aquel que nos lleva a escaparnos, aquel que nos hace infundir miedo. Ese es el temor negativo. Y a ese temor no es al cual se refiere Dios, pero ese temor también aparece en la Biblia. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es decir, es llevarnos a reverenciarlo, a respetarlo, a honrarlo, a obedecerlo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque ellos no reverencian a Dios, pero cuando ven los actos portentosos de Dios, tienen temor, no el temor positivo, sino el negativo. ¿Cuál es ese temor? Huyen de la presencia de Dios. Por ejemplo, los israelitas. Mira, cuando estuvieron allí en el Sinaí, dice el texto que Dios habló y habían truenos y rayos, relámpagos, así que el pueblo se atemorizó. ¿Y en qué sentido? De forma negativa, porque le dijeron a Moisés: Moisés, por favor, dile a Dios que no hable, y habla tú con él, y nosotros nos retiramos porque no somos capaces de soportar la voz de Dios. Sintieron temor negativo, huyeron. Y entonces Moisés les dijo: no temáis, es decir, no tengáis temor negativo. Temed a Dios en la forma positiva, reverencien a Dios, honren a Dios, obedezcan a Dios. Cuando Dios te habla, querido hermano, cuando Dios se presenta a ti, no lo hace para que tú huyas, no, sino para que tú te arrodilles, caigas a sus pies, te postres y le honres, le alabes, le reverencies, le respetes. Ese es el temor. Y la persona que hace eso es una persona sabia. Por eso te decía, la sabiduría tiene que ver con la vida práctica. Y ahora, del versículo 8 en adelante, el sabio Salomón empieza a descifrar las partes prácticas de la sabiduría y tiene que ver con la instrucción que un padre le da a su hijo. Aconseja a los hijos, dice el versículo 8, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Empieza a hablarnos
Los jóvenes deberían escuchar, deberían leer este libro de los Proverbios para evitarnos tantos inconvenientes. Si escucháramos el consejo del sabio Salomón, Salomón escribe este libro desde su propia experiencia, desde su sabiduría, el hombre más sabio, así que debemos escuchar, debemos acatar, atender estos consejos sabios, y entonces aconseja que debemos seguir la instrucción de nuestros padres, no tomar caminos extraños, no tomar consejos extraños, igual como lo dice el Salmo número 1, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo mismo es Proverbios 1, nos aconseja lo mismo, no sigamos, no tomemos el camino de los extraños. ¿Por qué? Porque esas personas malas van por caminos incorrectos, por caminos malos, y como dice el versículo 18, ellos a su propia sangre ponen acechanzas, contra sí mismos tienden la trampa. Así son las sendas, dice el versículo 19, así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Es un consejo importante que nosotros debemos atender. Quita la codicia de tu lado. Anda siempre por el camino correcto. Ahora, el versículo 20 en adelante empieza a personificar la sabiduría, y esta sabiduría se refiere al Espíritu Santo. Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará en abundancia y sin reproche, y le será dada. Juan capítulo 16 dijo Jesús acerca del Espíritu Santo: cuando yo me vaya, el Consolador vendrá, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Ya te he dicho que la sabiduría tiene que ver con la vida práctica. ¿Y quién es el que nos ayuda a nosotros a practicar las enseñanzas de Cristo Jesús? ¿Quién es el que nos ayuda a implementar la vida de Cristo en nosotros? ¿Quién es el que nos ayuda? El Consolador, el Espíritu de verdad, que guiará al mundo a toda verdad, el Espíritu Santo. Por eso la sabiduría es el Espíritu Santo. Y el versículo 20 personifica el sabio Salomón a la sabiduría y dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burlones desearán burlarse y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¡Qué interesante invitación! Dios a través del Espíritu Santo toca el corazón de muchas personas, y aquí está diciendo: entra por todos los lugares, entra en todas las plazas, para que las personas escuchen la voz de Dios. Pero muchos lo desprecian, muchos se apartan del consejo divino. Yo os llamé, dice el versículo 24, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis. Y este temor se refiere a la parte negativa. Como te decía, el miedo, el terror, a esa parte de temor se refiere. Cuando venga como una destrucción, dice el versículo 27, lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia, cuando empiezan a acontecer todos esos eventos catastróficos, dice el versículo 28, entonces me llamarán, pero no responderé, me buscarán de mañana, pero no me hallarán, porque no estarán buscando de corazón. Y esto sucederá por dos cosas. Uno, porque no lo estarán buscando de corazón, sino por efectos del miedo, del terror a las cosas que suceden. Muchos buscarán al Señor. Y dos, no lo encontrarán porque ya el tiempo de la gracia se habrá acabado, se habrá agotado. Y eso es lo que dice el conflicto de los siglos. Te voy a leer ese texto. Conflicto de los siglos dice: el cumplimiento más completo y terrible de esta profecía ocurrirá cuando termine la historia del mundo, cuando la gente haya rechazado finalmente el Espíritu de Dios y se haya retirado la protección de la gracia. Los impenitentes se encontrarán a merced del amo cruel, a quien escogieron servir antes que a Dios. ¡Qué cosas terribles! Por eso, querido amigo, hoy el Señor
Hoy la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Toca tu corazón, llama a tu oído para que tú puedas abrirle la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús en Apocalipsis. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entro. La sabiduría quiere entrar en tu vida. El Espíritu Santo quiere entrar en tu corazón. Quiere utilizarte, quiere pulirte. Por favor, ábrele la puerta de tu corazón. Muchos empiezan a decir, es que no estoy preparado, es que esto, es que aquello. Sacan excusas porque no quieren escuchar la voz de Dios. Pero cuando vengan estos momentos terribles, muchos intentarán buscar, pero no lo hallarán. ¿Por qué? Porque el versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me escuche, dice el versículo 33, y hace un contraste, pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal. Amén. Sin temor en la parte negativa. Nótese bien cómo hace aquí, no la comparación. Sin temor del mal, no le tendremos miedo al mal, no le tendremos terror al mal, no le tendremos pavor a Satanás, porque estamos confiados y anclados en Cristo Jesús, porque nuestro temor es a Dios. Es un temor positivo, reverencia, respeto, honra. Escuchamos el consejo de Dios, escuchamos la sabiduría, aplicamos sus palabras a nuestra vida y entonces Él nos protege, Él nos cuida. Pero aquel que rechaza la reprensión, aquel que rechaza el consejo divino, no se puede hacer nada por él porque está desamparado. Por eso, querido hermano, hoy es importante que tú analices este capítulo y puedas corregir tu vida. Querido amigo, escucha la voz de Dios. ¿Hace cuánto tiempo Dios te ha llamado para que le entregues tu vida y tú no has querido porque has puesto excusas? Mira bien lo que dice este capítulo. Léelo otra vez, por favor, especialmente del versículo 20 al versículo 33. Lee esos 14 versículos y te darás cuenta del gran peligro en el que estás por rechazar la voz del Señor. Escucha la reprensión, escucha el consejo de Dios y vivirás feliz. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 del libro de los Proverbios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!